Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. ¿Cómo están, queridos amigos de su programa Palabras de Bendición? Estamos muy contentos de poder llegar también ahí hasta su hogar y poder también tener este encuentro siempre con la palabra del Señor. Siempre va a encontrar con nosotros una palabra de bendición, como siempre, aquí el pastor Josué Apolos Muñoz Herrera. Y yo soy Josué Miguel. ¿Cómo está, pastor? Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Porque hay una palabra de bendición que está escrita y que tenemos que apropiarnos de ella ahora. Pastor, yo sé que hay mucha gente, lo hemos dicho en nuestros programas, después de la situación que vivimos como congregación, con todo eso. Pero me ha llamado mucho la atención que ha venido mucha gente por ahí que se ha encontrado, yo sé que hay muchos llamados telefónicos, pero con la gente que ha tenido la posibilidad de hablar con usted, se ha encontrado con que le han dicho, no, yo estoy bien, y que muchas veces en esa situación usted le ha entregado una palabra a pastores, a hermanos que se han acercado a usted. ¿Cómo ha sido esa experiencia también con esta gente que lo ha venido a ver, pastor? Bueno, yo creo que muy pocos no saben que nuestra congregación, el salón que usábamos, se quemó entero. Santa Rosa con Alameda al tercer piso. Y que yo estaba adentro cuando se empezó a incendiar. Salí arrancando y me llevé el susto de mi vida que me llevo... Recién ahora volví a grabar después de 8 o 6 semanas más o menos. Exacto. Porque me quedé muy agotado. La verdad es que había vivido experiencias duras, difíciles antes, y de todas ellas me libró el Señor. Entonces, cuando veía que se quemaba todo, yo escuché claro la voz del Señor. Todos creían que Jesús, cuando estaba muriendo, no habría más Jesús. Exacto. No habría más Señor. Y los demonios se reían ahí cuando se quemaba todo, en la calle, se mofaban, y a mis espaldas, mientras yo sufría y veía con dolor cómo se quemaba todo. Entonces el Señor me dijo, así se reían de mí cuando moría en la cruz. Pensaban, los demonios, se acabó. No más milagros, no más sanidades, no más salvación. Pero no sabían que iba a resucitar. Y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Entonces, si Él intercede, es para que uno que cree, debe creer a la palabra. Y la Biblia dice en Romanos 8:28 una frase que todos sabemos de memoria, pero que a la hora de los que hubo, a la hora de la verdad, uno la tiene que aplicar. Exacto. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si hay un llamado y hay un propósito de Dios, Dios tiene que tornar esto en bendición. Y ya pasó con la no edificación que teníamos planeada de un lugar que nos permitió ahora entrar a Enlace, gracias al Señor. Él tiene planes mejores para nosotros, tiene planes muy buenos, porque así dice en el libro de Jeremías, capítulo 29 creo que dice, porque los planes que tengo para ustedes son planes para hacerles bien y no mal. O sea, todo, dice ahí, redunda para... Todo redunda para bien. Para bien. Y yo le digo a los pastores, algo bueno tiene Dios después de esto. Y me quedan mirando, mi fe está intacta. O sea, Dios no se ha salido de su trono, los demonios no pueden tomar el lugar más allá de lo que Dios les permite, tal como le dice Jesús, como le dice Dios a Satanás cuando va a dañar a Job. Tiene un límite. Sí. Bueno, pudo hacer lo que hizo, pero nada más. No puede arruinar el plan de Dios. El plan y propósito que Dios tiene también para nosotros. Y hoy día, pastor, también tenemos una palabra para compartir. Como usted ya sabe, el nombre de nuestro programa es Palabras de Bendición. Y hoy día tenemos una palabra que también va a producir y va a provocar también en muchas personas un despertar en su espíritu. Hay una palabra de bendición que se manifiesta en los evangelios y que yo quiero compartir ahora porque sentí que usted necesita saber, este testamento es un libro que contiene lo que está escrito, la voluntad. El testamento es donde se escribe la voluntad de una persona. La voluntad de Dios está escrita aquí. Y la voluntad de Dios dice en el capítulo 53 del libro de Isaías, verso 4,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Les quiero decir con absoluta certeza y seguridad que esta palabra es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es tan importante esta palabra que está destinada para nuestra bendición, para nuestra ayuda. Está destinada para que al creer la palabra podamos experimentar lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos promete en su palabra. Él se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan valiosa es esta verdad, que Jesús, cuando los sana a todos, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, dice que los sanó a todos, sanó incluso a la suegra de Pedro, que tampoco se lo pidió, pero la sanó igual. Dice en el verso 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos. Pero dice enseguida en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tan importante, tan valiosa era la profecía de Isaías en el capítulo 53, verso 4, que Jesús, voy a decirlo de una manera un poco fuerte, como que se ve obligado a sanar, porque dice, lo hizo para que se cumpliera. Él venía a cumplir la ley, a cumplir la palabra, a cumplir las promesas de Dios. Y si Él cumplió en el siglo I, va a cumplir hoy, porque la palabra no ha cambiado, es la misma. Exacto. Y está para el que cree, dice, los sanó a todos, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, esta palabra es veraz, es verídica, es cierta para ti y para mí. Pastor, ahí usted tocó algo muy interesante en relación a lo que significa que Jesús tenía esta palabra, esta misión, y para que se cumpliese, dice la Escritura ahí en el libro de Mateo. Pero también nosotros tenemos que entender que esta palabra que la dice el profeta Isaías, la dice como en pasado. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y esto se cumple después también para que Jesús sea manifestado en nosotros. Pero Él dice, antes que naciese Jesús, ya está diciendo, Él ya llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Amén. Y hoy día también tenemos que vivir eso, porque hay mucha gente que hoy día también dice, no sé, eso era para el tiempo de Jesús, pero nosotros en este tiempo también lo podemos vivir. Bueno, cuando Isaías profetiza, casi son alrededor de 600 años antes de Cristo, se cumplió, pero no termina ahí, no dice nunca más. Sigue a la diestra del Padre, intercede. Amén. Porque Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre, en mi nombre lo haré. Entonces, cuando pedimos en su nombre, le recordamos la palabra. Señor Jesús, tú viniste a la tierra a llevarte nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Por lo tanto, se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Así es. Bueno, pastor, cuando nosotros tenemos esta palabra y que la vemos escrita acá en el libro de Isaías y se cumple en aquel momento, me llama la atención lo que dice, es como que estuvo obligado a hacerlo, porque había una palabra ya establecida. Y cuando algo está establecido y el propósito tiene que cumplirse, entonces nosotros tenemos que confiar en eso, que sí o sí tiene que ocurrir para que sea la palabra del Señor una realidad. La sanidad hoy día, ¿por qué muchas veces no ocurre entonces, pastor? ¿Por qué hay mucha gente que de repente dice, bueno, pedí que oraran, aquí se los trajeron nomás, se los colocaron? Dice que el primero liberó a mucha gente que estaba endemoniada, ya era tarde, sí. Como que ya Jesús, me imagino que quería ganar de descansar, pero ya venía la noche y Jesús siguió
cumpliendo la palabra de Dios. Y yo creo que la respuesta está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo siempre voy a recordar 2 o 3 testimonios sobre esto. Primero, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Aprendí esto, no es idea mía, lo aprendí de un predicador en Estados Unidos. Cuando uno va por ejemplo, uno tiene un accidente en auto, yo he tenido algunos pocos, uno va al seguro y el seguro dice que cubre todo esto menos esto. Entonces, recientemente me pintarrajearon el auto en el centro, me lo llenaron, entonces fui al seguro y el seguro me cubrió todo. Yo estaba asegurado. Hay un documento que dice que hay un pago que se hace para asegurar. Jesús pagó en la cruz nuestras enfermedades, pagó por nuestras rebeliones, nuestros pecados. Está escrito en la palabra que fue molido por nuestras rebeliones. Entonces el problema está, número 1, en que uno dice, bueno, me lo merezco. Que Dios tenga misericordia, pero si Dios me quiere sanar, que me sane, pero yo creo que me merezco esto, fue culpa mía. Entonces no entendiendo que ya la culpa fue llevada también. Ese es un problema. Y lo otro es la pregunta que es común, que yo le hago a los hermanos. Hermano, en su enfermedad, ¿usted sabe lo que dice Isaías 53, verso 4? No. Entonces no sabe lo que dice su seguro de salud. Exacto. Eso es lo que aprendí. Hay un seguro de salud garantizado por Jesús, porque lo sanó todo para que se cumpliera la Escritura. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, pidan todo lo que quieran. Entonces lo que pasa, el otro error es no permanecer. Señor, tú lo diste, tú lo dijiste, Señor, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Exacto. Tú no puedes fallar. Mire, ¿tenemos tiempo? Sí, ¿cuánto nos queda? Nos queda un minutito. Le voy a contar en un minuto un testimonio hermosísimo en mi congregación. Una hermana de 80 años sufrió una trombosis, se le paralizó un lado. ¿Trombosis se llama eso? Sí. Cuando se le paraliza todo el lado. Y tenía 80 años, entonces se le empezó a recoger su manito y su pierna y el ojo se le cerró, todo. Entonces el hijo, tendría unos 60 años, le dice, mamá, tengo que llevar al médico. No, hijo, el Señor es mi sanador. Y ella comenzó una semana, más o menos, de lucha. Señor, por tu llaga yo fui curada. Y el hijo le decía, mamá, el doctor le dijo, cómprele una silla de ruedas a su mamá porque no da más, su cuerpo está cansado. Y ella empezó, Señor, por tu llaga yo fui curada. Y me decía, pastor, yo golpeaba, se me estaba durmiendo la pierna, yo golpeaba el pie. Decía, Señor Jesús, tú dijiste que tú te llevaste mis enfermedades. A la semana estaba sana. Amén. Sana, completa. Ahora tiene como 95 años. Se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Y la dijo. Hermanos, bueno, usted tiene un seguro y ese seguro tenemos que hoy día activarlo en nuestra vida, así que vamos a ir a una pausa porque tengo otra preguntita ahí también al pastor para que podamos nosotros también compartirla aquí en este programa Palabras de Bendición. Audio Jungle. Audio Jungle.
Bien, ya estamos de vuelta para seguir compartiendo junto a usted este programa Palabras de Bendición. Siempre para nosotros es una alegría el poder estar junto a usted y hoy día estamos compartiendo esta palabra tan hermosa referente a lo que es la sanidad, lo que puede producir también Dios a través de su palabra en nuestra vida. Yo me quedé con una pregunta, Sí. pastor. Muchas veces hoy día se nos dicen los médicos, no, si tu abuelo tuvo esta enfermedad, tu papá tuvo esta enfermedad, es seguro o es muy posible que tú también la puedas padecer. Esta palabra que estamos compartiendo hoy día nos anula eso que puede decir el médico. Claro. Porque está escrito que ya fuimos nosotros sanados. Claro, porque nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva herencia genética. Es verdad que no está en nuestro cuerpo físico, pero está en nuestro espíritu. Entonces, desde nuestro espíritu nace la nueva vida, la fe, la fuerza, la confianza, como para anular. A mí ya me lo preguntaron, ¿de qué murió su papá? No me importa, le digo, yo no tengo idea, porque si no me van a decir, si él tuvo alguna enfermedad, lo más probable es que tú la tengas. Cuídate. Entonces yo no le hago caso. Lo único que pienso es que mi abuelita murió de muerte natural a los 91 años. Así que ese es mi enfoque y ella era creyente. Ahora, yo aprendí que si nosotros somos descendencia de Abraham y él vivió más de 120 años, entonces ¿por qué tenemos que nosotros aceptar la otra herencia genética? Bueno, también la palabra dice que nosotros somos una nueva criatura. Y eso significa que nosotros, como dice la palabra, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice que todo nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Entonces, quien habita en nosotros nos da ese nuevo cambio para toda nuestra vida. Bueno, ese es el poder de la palabra. En el capítulo 15, en esto glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Luego dice, en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Permanecer en la palabra es vital, es fundamental. ¿Qué significa permanecer en la palabra? No solamente repetirla, sino declararla con nuestra boca en oración, en alabanza, en gratitud. Señor Jesús, yo te doy gracias porque está escrito en tu palabra, tú viniste a la tierra a tomar mi lugar. Eso es permanecer en la palabra. Señor Jesús, escrito está, tú viniste a cargar mis pecados, mis rebeliones, mi iniquidad. Por lo tanto, ya fue llevada mi enfermedad. Esta no es enfermedad mía. Señor, tú cargaste con ella. Y eso es permanecer en la declaración de lo que Jesús dice y hace. No es lo que nos está pasando. Entonces tenemos que quitar nuestros ojos de un examen médico, de un diagnóstico y ponerlo en la palabra. Porque es más, ahora me acordé, Santiago llega a decir esa misma frase. Por su llaga fuimos nosotros, no, es Pedro. Primera de Pedro llega a decir que nosotros ya fuimos curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, el mismo Pedro repite esta palabra. ¿Para qué? Para que podamos permanecer en la verdad. Bueno, Jesús también lo dijo. Escrito está, cuando Él se enfrenta a toda esa artillería de Satanás, Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, nosotros tenemos que reforzar ese concepto que usted dice. O sea, no es una palabra como la gente hoy día dice, decretar. Nosotros declaramos no lo que nosotros creemos, sino lo que está escrito. Lo que está escrito. Es algo muy interesante que usted tocó, pastor. Cuando Jesús menciona la necesidad, mire, lo dice aquí, voy a leer mejor el capítulo 15 entero porque si no, no se va a entender. Capítulo 15, verso 1 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aclare, porque seguramente se estaban preguntando quién está limpio. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego, mira lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho.
En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto es producto de estar conectados a la raíz y está en la palabra. Está en la palabra. Exacto. Mira, cuando Jesús sanó a la mujer ¿El flujo de sangre? con el flujo de sangre, ella vino confiando porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Pero ¿qué fue lo que ella le animó? El haber visto los milagros, Sí. el haber visto la sanidad. O sea, vio a Jesús que se compadecía de todo, entonces dijo, si Él tiene esta virtud, yo puedo acercarme, tocar el borde de su manto y voy a ser sana. El ejercitar la fe en la persona de Jesús fue la que lo condujo a ella a la sanidad. El ejercitar fe, que ya fue pagada nuestra culpa, ya fueron pagadas nuestras enfermedades, ya cargó el Señor con nuestra iniquidad, entonces ¿para qué cargarla a nosotros? Exacto. Pastor, pero ahí también, en ese ejemplo que decía de la mujer con el flujo de sangre, ella tuvo un acto no simplemente de poder, sé que he escuchado que Jesús sana. Ella se acercó, trató de llegar al lugar. Y eso también es importante, que muchas veces nosotros, al permanecer en la palabra del Señor, queremos estar como dijo Jesús, me conviene estar en los negocios de mi Padre. Por ejemplo, el congregarse. Mucha gente de repente no se congrega y se pierde una palabra inspirada por el Señor, que puede ser de sanidad, de restauración, de bendición, de prosperidad, y no está justamente en el momento en que Dios quiere entregar ese mensaje. Mire, voy a decir algo que para algunos les suena raro, pero uno no siempre puede decir las cosas todas que le agraden a todo el mundo o que sean teológicamente correctas. Cuando una persona está enferma, lo llevan al médico a hacer un primer examen, a una clínica, y luego, si es mucha la gravedad, ¿qué sucede? Lo ponen en una cama, en un hospital. ¿Para qué? Para mantenerlo con fluidos, con una alimentación especial, examinando su condición. Y lo dejan ahí por semanas y a veces por meses. ¿Cómo entonces nos vamos a pasar meses y semanas empapados de la palabra de Dios? Expuestos a la palabra. La exposición de la palabra de Dios alumbra, ilumina. Entonces, el exponerse, la iglesia, lo que iba a decir es que para algunos es como un hospital. No necesariamente, pero sirve. Hay bendición. Hay bendición. Hay bendición en la palabra, en la presencia de Dios. Entonces, el estar ahí expuesto a un ambiente saludable. No, yo no necesito ir a la iglesia para sanar. Si el Señor quiere sanar. No, si lo puede hacer. Y lo ha hecho miles de veces. Pero, ¿dónde estaba el que sanó a Jesús, que estaba al lado del pozo de Betesda? Estaba en el templo, estaba. No, estaba en un lugar donde se removían las aguas. Ah, sí, en la fuente. Estaba en la fuente, ya. ¿Qué quiere decir? Que estaba esperando el milagro en el lugar donde se podía producir el milagro. Exacto. ¿Dónde estaba el que sanó Pedro y Juan? A la entrada del templo. Al templo. ¿Dónde iban a orar? Donde iban a orar. Entonces, amados, necesitas congregarse. Si congregarse no es un favor que le haces a Dios, es un favor que nos hacemos nosotros. Dios recibe la alabanza de los ángeles y recibe la gratitud de los corazones agradecidos. Pero cuando uno se acerca a la casa del Señor y está expuesto a una palabra de fe, a una palabra de bendición, esa palabra tiene como propósito producir fruto abundante. Entonces, el exponerte a la palabra es bendición. Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿cómo usted tiene tanta fe? Yo le digo, Dios me dio el honor, el privilegio de exponerme. Me expuse. Estuve expuesto a la enseñanza de predicadores de fe, pero por gigantes de la fe. O sea, estoy hablando yo estuve en una de sus iglesias. Entonces decía, yo estuve en la Universidad de Oral Roberts estudiando una semana unas clases, y él contó cómo construyó un hombre pobre una universidad en Estados Unidos. Entonces, si yo no me expongo a esa enseñanza, no tengo fe. Pero cuando yo veo y recorro la universidad, digo, Señor, tú eres el Dios de él, eres el mismo Dios mío. Entonces mi fe crece porque me expongo a la enseñanza de fe. El exponerte a esta palabra de bendición simplemente está para que produzca fruto en ti. Por eso vamos a hacer una oración, nos quedan solamente 2 minutos. Así es, pastor. Bueno, prepárese en este momento. Ponga usted su confianza en la palabra del Señor, porque ya está escrito y simplemente hoy día vamos a ver un milagro. Oremos, pastor. Amén.
Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por causa de lo que Él hizo, Sí, Señor. Señor, lo que Él consumó en la cruz, al tomar nuestro lugar y cargar nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras enfermedades, hoy venimos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Sí. para que hagas un milagro en la vida de las personas que están al alcance de nuestra voz, al alcance de esta señal. ¿Cuántos habrán enfermos necesitados? Extiende tu gracia, Señor, y permite que tomen tu palabra en serio. En serio quiere decir que la lean, que la mediten, que la griten. Isaías 53, verso 4. Tú te llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, el castigo de nuestra paz, tú lo cargaste, Señor Jesús. Por lo tanto, ahora en tu nombre, Señor. oro y pedimos, Sí, Señor. conforme está escrito en tu palabra, nos ponemos de acuerdo Amén. para pedir un milagro en la Así vida es. de cada uno de los que están al alcance de nuestra voz. Sea hecho en tu nombre y para Sí. tu gloria. Amén, amén y amén. Bueno, si usted oró junto a nosotros, queremos decirle que ya está hecho. Simplemente crea porque Dios ha hecho este milagro. Nos quedan 30 segundos para que usted se despida también de los hermanos. Ahí, pastor. Bueno, la palabra de bendición continúa. La palabra de bendición continúa cada semana en este horario y por este canal. No se lo pierda, que vamos a seguir hablando palabra de bendición, de restauración, palabra que va a cambiar su lamento en baile. Bendecido. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No se olvide, siempre estamos aquí en este canal y vamos a tener muchas otras sorpresas también para compartirla con ustedes. Muchas bendiciones.